Punto número 3. Dios se involucra legalmente en tu conflicto. Dice su palabra en el versículo que leímos: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta frase no solo describe protección emocional, es un decreto, es un veredicto del tribunal de Dios. Así es que cualquier hombre puede decir lo que sea, pero cuando Dios decreta su justicia para con nosotros, es totalmente distinto. Si no, mira el juicio que cayó contra el faraón en Éxodo. Dios decretó y mandó toda peste hasta que soltó su pueblo.